muy buenas. Soy Alexis y en este vídeo vamos a hablar de cosas muy importantes. De verdad que creo que va a ser un vídeo muy interesante. Voy a aportar bastante información útil, ejemplos, imágenes y vamos a hablar mucho sobre los pies. Sobre los pies, sobre las plantillas, sobre cuándo usar plantillas, cuándo no, sobre el cuidado de los pies, sobre cómo afecta ese pie, qué complejidad que tiene, pues tendinopatías de Aquiles, fascitis, rodillas, caderas, ¿vale? Vamos a intentar, sobre todo con el tema de las plantillas, quiero más o menos entrar ahí porque me parece un tema muy interesante y que solemos estar muy perdidos o que antes de tener que realizar o usar unas plantillas fijas, debemos de probar otras alternativas para ver realmente dónde nos encontramos. Y mi filosofía va a ir en torno al ejercicio, ¿vale? Vamos a ir viendo cómo hay una diferencia entre la estructura y la función, cómo, digamos, cómo hay el ejercicio te puede ganar algunas cositas, cuándo sí llevar plantillas porque hay algo estructural de verdad, cómo podemos usar el calzado, cómo entender cuando tenemos juanetes o callos en determinadas zonas y cómo mediante el ejercicio podemos mejorarlo. Así que, bueno, vamos allá. Primero de todo, aclarar que esto al final simplemente es mi conjunto de conocimiento, experiencia práctica conmigo y con clientes, conocimiento a través de la lectura de la anatomía y biomecánica y de los casos clínicos que he podido observar, conocimiento en la materia, y no es ningún ataque a ningún profesional, ni se debe tomar como un diagnóstico o prescripción sanitaria, ¿vale? Ahora sí, vamos a ver. Tengo aquí a mi amigo Piecito, ¿vale? Súper original el nombre. Y con él vamos a entender mucho mejor, con estos ejemplos vamos a entender mucho mejor qué le pasa al pie. ¿Por qué a todo el mundo le pasa algo en los pies? ¿Por qué hay gente que tiene, que si se ha hecho muchos esguinces tiene problemas con esos esguinces a la larga? Que si tiene un pie muy rígido, que luego la rodilla o la cadera le da problemas, o que el propio pie tiene ciertos problemas a nivel de fascitis, a nivel de talón de Aquiles, etcétera. Vamos a hablar un poquito de todo esto. Esta maravilla de aquí, tenéis que entender que es un conjunto de más de 30 articulaciones, ¿vale? Repito, todo esto, el tobillo junto con con el tibial de la parte de tobillo y la parte de la rodilla y todo esto que hay por aquí son más de 30 articulaciones. Y es que vamos a hablar de la estructura versus la función de un pie, ¿vale? Lo que quiero que entendáis es que muchas veces se ha creado esa clasificación de tener un pie plano, un pie cabo, rígido, el otro pues que no reacciona, tal, y hemos creado ciertas separaciones que no son nada realistas ni con la práctica profesional ni a nivel de poder tener solución o poder actuar hacia alguna solución por parte del paciente o alumno o atleta, ¿vale? ¿Es esta distribución de plano, cabo y el uso de plantillas real o se ha patologizado una característica natural del ser humano? Vamos a por ello. La estructura del pie es muy compleja. Tiene que tener movimientos de estiramiento de la planta, de cierre, de estiramientos tanto laterales y compresión de estos, movilidad de tobillo y esa torsión 3D que se produce en cada movimiento de cada paso que damos, ¿vale? De la marcha. Y es que el pie ha evolucionado para mantenernos de pie, ¿vale? Está mejor diseñado para la bipedestación que prácticamente cualquier otro animal. Y esto tenemos que entenderlo porque pasamos de usar las manos a usar solo el pie y el pie es el primer contacto que tenemos con el suelo en respuesta a nuestro cuerpo con la gravedad, ¿vale? La marcha nos ha ayudado a desplazarnos, a sobrevivir, a hacer increíbles hazañas y tenemos que cuidarlo porque está diseñado para recibir mucho trabajo, para movilizarse mucho, para adaptarse a medios irregulares, para aguantar impactos a nivel de carrera y saltos altísimos de hasta
4 o 7 veces el peso corporal en una sola pierna, ¿vale? En un tiempo muy reducido. Entonces, esta maravilla de aquí tenemos que entenderla, porque si no, siempre vamos a estar sujetos a la ignorancia y a no tener posibles respuestas de acción y ir hacia unas soluciones cuando se nos presenta un problema con esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esas clasificaciones de pie rígido, pie plano, pie cao, etcétera? A nivel real, o sea, a nivel profesional, yo estoy seguro que ningún podólogo da este tipo de indicaciones sin un informe detallado de cada caso, de cada variante de esta distribución de carga, de esta movilidad. Pero lo que me llega, lo que yo veo, lo que la gente ve, es que se simplifica todo tanto que te quedan como encerrado, encasquetado en un tipo de pie que o funcionas con plantillas o se supone que ya no puedes salir de ahí. Y esto no es así, ¿vale? Vamos a diferenciar entre una característica estructural y una funcional. ¿Qué se diferencia de esto? Bueno, por ejemplo, la característica estructural es, voy a poner el ejemplo de la escoliosis porque es bastante más claro, ¿vale? Hay gente que tiene escoliosis de nacimiento, que desde pequeños han desarrollado esa curvatura 3D, esa torsión, que les genera una anomalía respecto a la media poblacional en su columna, ¿vale? Y esto tiene diferentes consecuencias respecto a su postura, a su movimiento, a sus limitaciones, a sus posibilidades, etc. Hay gente que tiene una especie de escoliosis o un grado pequeño de escoliosis ya a edad más avanzada o ya, digamos, no hace falta que sea adolescente, pero también puede ser adolescente, pero ya como adultos, mayores, debido a determinados hábitos, ¿vale? Estilo de vida, restricciones que han ido acumulando, capas de compensaciones y que al final han dado a esa modificación de la curvatura, ¿vale? Uno no se puede forzar a corregir a lo neutro, hacia lo neutro, porque ya tiene un cambio estructural en todas las articulaciones, nervios y tejidos, ¿vale? El otro es más probable que si se pilla a tiempo y no se está muchos años con esa disposición, las articulaciones no se van a anquilosar, no se van a atascar, no se van a rigidizar y vas a poder con el tiempo trabajarlo hasta posicionarte en un rango un poco más neutro que te permita tener más acceso a ambos espectros de tu movimiento, ¿vale? Una es estructural y está limitado por genética, estructura, etcétera, y el otro es funcional, es decir, se puede creer que es estructural, pero no, simplemente ha sido adquirido. Ahora mi pregunta es, y mi reflexión, ¿vale? Con una pequeña pausa. Sí que tenemos ciertos parámetros, ciertas baterías de test para evaluar cuando un pie tiende hacia más una pronación o una supinación y según la fase de la marcha también junto con ese acople mecánico de las diferentes articulaciones. Tenemos baterías de test para valorar eso en un pie que tienda al movimiento o en estático. Pero siempre, y en todas las personas que he podido evaluar, siempre hay una tendencia hacia uno o hacia otro. Entonces, no existe algo como un pie, o digamos que dentro de la estadística solemos tener unos extremos donde muy poca gente se encuentra y después una campana donde la mayoría de la gente se encuentra. Cuando esa campana es tan ancha, ¿cómo podemos decir que un pie que se encuentra dentro de esos extremos es anómalo? O sea, dentro de los extremos bajitos no, sino dentro de la propia campana donde se encuentra la mayoría, ¿cómo podemos decir que es anómalo y que hay que restringirlo con ciertas cuñas en una plantilla rígida? ¿Cuándo dices o cómo evalúas que ese pie, si le das una intervención física donde movilizas las articulaciones y trabajas de diferente manera, ¿cómo sabes que no va a cambiar si no lo has intentado o no has evaluado analíticamente ese pie? Porque con una prueba en plataforma de presiones, de fuerzas, mejor dicho, en bipedestación y en la marcha, se puede sacar información de a qué tiende un pie en ese momento. Pero ¿y si lo entrenaras? ¿Cambiaría? Spoiler, mucho, ¿vale? Habría personas que cambiarían menos, pero es una tendencia, es decir, tu hombro tiende a flexión-extensión, tiene capacidad de ir a flexión-extensión. Y hay personas que tienen más capacidad de un lado que del otro, ¿vale? Es natural.
hay una tendencia, pero eso no quiere decir que tengamos que generar un límite en uno de los lados para que el pie no sobrepase ese punto. En verdad, quizá la solución sería entrenarlo y después de entrenarlo y darle movilidad a esas zonas que tienen déficits y restricciones, que tienen puntos débiles, al ver cómo se modifica eso con el entrenamiento y que la persona a veces incluso solo con eso ya mejora su sintomatología si es que tiene algún problema, habrá que o no ponerle o ponerle ciertas ayudas una vez intervenida para comprobar cuál es la naturaleza real de ese pie. No una tendencia debido al estilo de vida, al calzado restrictivo, a la falta de ejercicio y actividad física, sino la realidad de ese pie. ¿Me explico? Siempre se puede usar esas plantillas a un nivel inicial para quitar estreses, junto con el ejercicio para luego hacer modificaciones. Pero lo que me encuentro es que las personas en general no entienden que este pie se puede entrenar, fortalecer, movilizar y mejorar mucho la capacidad de torsionarse, abrir, cerrarse, etc. ¿Vale? Es ahí a donde voy, a la función. Una cosa es tu estructura. Y la duda que he abierto es, ¿la estructura es verdad que nos dicen que es un pie así y ya está? ¿O es como no lo hemos entrenado, como no lo hemos hecho, no lo hemos cuidado, tiene una restricción hacia un punto, hacia un extremo, pero podría cambiar? Una vez ha cambiado, ¿podemos considerarlo anómalo? ¿Podemos considerar que necesita una plantilla o en verdad ya empieza a funcionar y esa persona no tiene ningún problema? Ahí es donde quiero que reflexionemos y que empecemos a darle vueltas porque vamos a hablar de esto mismo. Vamos a hablar del ejercicio. En esta parte de función, ¿vale? Hemos hablado de la estructura, la fija, la que es su estructura que va más hacia la función, ¿vale? Y dentro de esta función vamos a hablar de el ejercicio y cómo afecta el ejercicio al pie. Y es que el pie, al tener tantas articulaciones, tantos ligamentos, tantas cápsulas, tantos músculos y tendones que se coordinan, tiene una capacidad de mejorar increíble, ¿vale? Articulación por articulación hay algunas que se mueven mucho más que otras, ¿vale? Hay algunas que se mueven muy muy poquito, pero el cúmulo de todas las articulaciones es la que hace que el pie sea tan versátil. Cuando nosotros movilizamos un ligamento o una cápsula haciendo X cosa con el pie, movilizándolo, por ejemplo, si yo cojo mi pie y no me llega la cámara, no me llega el pie hasta arriba, pero si yo cojo mi pie y lo torsiono ligeramente, estoy estimulando diferentes ligamentos y cápsulas articulares. Los ligamentos no son solo una estructura que dé soporte pasivo, ¿vale?, al esqueleto. Están muy inervados. Y eso es, el estiramiento de cada ligamento tiene como reacción, tiene como respuesta un reflejo en un músculo que activa, que coordina para que responda a ese estiramiento, porque en realidad los ligamentos por sí solos protegen bastante poco la estructura articular. Tienen cierta resistencia y sería difícil romperlo, pero en verdad cuando hay comparaciones entre columnas solo con estos ligamentos y cápsulas articulares versus columnas con eso más músculos, el conjunto es el que soporta como, no sé si eran 6 o 10 veces más newtons en cualquier dirección o en compresión. Es decir, que el músculo es el que realmente hace que este conjunto sujete y ayude a estabilizar y a mover de un extremo a otro el pie o cualquier articulación. El ligamento cuando se estira manda información a todos los lados, al cerebro, a la columna y intenta generar mejor conexión o mejor información hacia sus músculos. Imagínate un pie que nunca ha estirado de esta manera la planta de la fascia plantar. Porque tú puedes haber corrido, puedes haber saltado, etcétera, pero si no tienes la movilidad en el pie para que llegue a este punto, lo habrás hecho a base de compensaciones o del movimiento que tienes disponible. No es malo, simplemente es lo que hay. Y cuando tú abres una nueva puerta, una nueva posibilidad, le da un torrente de información y nutrición sensorial al cerebro y al resto de músculos, que es increíble. Es increíble. Por eso el ejercicio es tan potente para el pie, ¿vale? Además, el pie es uno de los captores posturales más importantes en el cuerpo, junto con el oído interno, la vista, la mandíbula, ¿vale? Hay diferentes puntos de control que tiene el cuerpo. Entre ellos está el pie, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo ejercitamos el pie? Es decir, ya, Alexis, que muy bien, que el ejercicio es importante, pero ¿cómo lo hacemos? Pues, antes de nada, antes de saber qué hacer, tenemos que saber qué es lo que tiene restricciones, ¿vale? Que tengamos un pie más hacia pronación o supinación nos da información de si tenemos una restricción hacia un lado o hacia otro o nos cuesta acceder hacia un lado o hacia otro. No me voy a parar aquí a dar detalles de cada cosa, ¿vale? Que tiene el pie por ejercicio, pero te diré, tenemos ejercicios en cadena abierta, es decir, con el pie en el aire, donde podemos ir haciendo movimientos de torsión, flexoextensión, y digamos que el pie aprieta en el sitio para intentar activar esa musculatura, ¿vale? Tenemos movilizaciones del pie, entre comillas, pasivo, ¿vale? Que movilizan las cápsulas articulares y los ligamentos, porque hay zonas que no podemos mover a nivel muscular voluntario, sino que necesitamos como asistencia, ¿vale? Sobre todo, os digo claves, el primer dedo del pie, el dedo gordo, con su zona final de las falanges y metatarsos, ¿vale? Esta zona, que vendría a ser un poco, pues, de dedo gordo hasta más o menos la mitad del pie, estas zonas, movilizarlas da una información increíble al cuerpo y mejora luego la sensación posterior, tanto para andar como para hacer otros ejercicios, sentadillas, bisagras, lo que sea, ¿vale? Luego tenemos eso mismo, ejercicios donde el pie está apoyado, que son los más interesantes, y jugamos con, pues si me voy hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, para generar, ¿ves? Esas respuestas del pie, ¿vale? Ya sea si quiero ir hacia adelante voy a tener un estiramiento, si me estiro, si voy hacia arriba voy a tener una compresión en esta zona, si giro hacia un lado voy a tener esto, lo otro, ¿vale? Todo esto con el pie apoyado va a dar también mucha nutrición al pie, mucha información y mucha mejora de los tejidos. Podemos usar cuñas, ¿vale? Y diráis, pero si me has dicho que no use una plantilla, pero una cuña no es lo mismo. Vale, no, y voy a explicar la diferencia. La plantilla a veces quiere tapar huecos, que está bien, que las cuñas también sirven para eso, para si hay una zona que no apoya bien, pues poner un hueco, una cuña ahí para que apoye, pero no es lo mismo algo que usas para un ejercicio concreto que algo que llevas todo el día para andar y para todas las tareas. Y entonces lo que pasa es que seguramente o muchas veces la filosofía de esto es voy a limitar el movimiento al que está yendo, porque si se va más para allá, pues mal, ¿no? Voy a intentar bloquearlo y que lo tire para el otro lado o dejarlo fijo en el sitio, ¿vale? Es decir, le bloqueo, le restrinjo unas posibilidades. Cuando nosotros valoramos un pie o valoramos postura, sentadilla, tal, que un ojo entrenado puede ver que le falta al pie, se eligen ejercicios para también entrenar el pie, ¿vale? Con las cuñas lo que podemos hacer es rellenar huecos y facilitar que el pie se torsione más hacia un lado que hacia el otro, ya sea a nivel de talón, es decir, si tú pones una cuña en un lado, pues se torsionará hacia un lado, o si lo pones en el otro lado, pues se torsionará hacia el otro, más haciendo pronación, supinación. Si ves que el dedo meñique está volando, ¿vale? Esta gente que tiene el dedo meñique que no está apoyado, pues le pones aquí una cuña para que apoye. Digamos que rellenas huecos y mientras haces un ejercicio para dar información sensorial. Pero luego dejas que el pie funcione por su cuenta, ¿vale? Porque ese mismo ejercicio a lo mejor te funciona 2-3 semanas, pero luego ya el pie está estimulado, ya no le falta más de eso y puede ser incluso al revés. Puede ser que una vez ya lo tienes ganado, eso que no querías ganar, tengas que pasar a otra cosa. El pie es tan móvil, tan adaptable, que a eso me refiero, con que no podemos tener algo todo el rato restringiendo de una manera concreta y fija. Tiene que ser según el pie va evolucionando y va ganando movilidad y fuerza. ¿Vale? Pequeña pausa. Vale. ¿Cuándo plantillas sí? Que creo que no he hablado de esto aún. Y sí que hay momentos, obviamente, donde las plantillas sí que tengan que ser una opción. Y es cuando hemos hablado de que hay cosas estructurales que no pueden cambiar, por ejemplo en esa escoliosis que decíamos, esas cosas ya no las podemos cambiar o digamos que podemos hacer que no vayan a más, que eso también sería importante, ¿vale? Que no vaya más, pero en general no las podemos cambiar como tal o no las podemos volver a lo neutro, a medio, ¿no? A lo de la población media. Esas cosas, por ejemplo, una dismetría, es decir, una diferencia de longitud entre una pierna y otra que sea decente, puede ser un motivo importante para llevar unas plantillas y que la persona no sufra en su día a día, ¿vale? Ese tipo de situaciones es muy importante que tenerlo en cuenta. Ojo, y aquí, que también lo he visto mucho,
Hay gente que se piensa que tiene una dismetría porque se lo ha dicho el fisio o el podólogo. Bueno, normalmente el podólogo lo mide bien, pero me he encontrado gente que me ha venido diciendo que tiene una dismetría, lo cuesta boca arriba, porque lo han acostado boca arriba, le han puesto así, le han dicho, claro, tienes, el tobillo se nota que está más de 0,8 separado del otro. Es que a esa persona yo la llego a coger, le pego un tironcillo así, para que soltara, para que las articulaciones de la cadera y la columna, pelvis, no estuvieran restringidas, porque a veces la gente tiene un hike, una elevación de la pelvis, y entonces tú cuando las cuestas ves que una pierna está más larga que otra. No, no, no. Está modificando su curvatura de la columna y está cambiando a través de la pelvis esa aparente longitud. Y tú de repente ves, los igualas un poco los dos, pegas unos tironcillos en ambos, los vuelves a estirar igualar y están iguales, están totalmente iguales. Quizá 0,1 milímetros, que es absolutamente insignificante y lo tenemos todos alguna diferencia de este tipo. Entonces, dismetría, sí, pero dismetrías bien evaluadas, bien analizadas y que sean reales, ¿vale? Que sean, pues eso, con los estándares que los podólogos y los fisios tengan para decir, esto si se sale de la media puede ser problemático. Perfecto. Cuando tengas alguna malformación del pie, un pie equino, un pie que haya tenido que ser operado, una anquilosación, todo este tipo de situaciones que si los tienes, sabes que los tienes, ¿vale? Esto no es cosa de que a lo mejor lo tengo y no me he enterado. Normalmente, si los tienes, es porque desde pequeño te ha pasado y ya lo sabes, ¿vale? Entonces no te tengas que preocupar mucho por esto, a no ser que veas algo raro en ti, pero bueno, en general, si lo sabes, si lo tienes es porque lo sabes. Más cosas. Plantillas sí en estos casos. Plantillas no cuando llevamos un tiempo con una lesión, digamos que queremos ver o no hemos entrenado el pie bien, no hemos movilizado nuestro pie, no hemos ganado movilidad, no hemos tenido una evaluación de ejercicio y no hemos tenido el trabajo de puntos débiles, porque puede ser que esos pies que no se están moviendo bien o que son rígidos simplemente tienen falta de trabajo, o por ejemplo en futbolistas, en personas que tienen un calzado muy cerrado, muy rígido, es normal encontrar que el pie se rigidiza, se pierde esa movilidad y luego es difícil que la exprese. Tiene que tener un trabajo en donde eso se gane. Entonces ahí poner unas plantillas para restringir más o obligar a moverte de determinada manera a lo mejor no tiene tanto sentido como decirle, oye, tú tienes que hacer ejercicio, tienes que trabajar tu pie activamente, tienes que movilizarlo y tienes que mejorar la salud de tu pie a través de tu calzado, a través de ese cuidado que le das en el día a día, etcétera, ¿vale? Eso sería más interesante. Ahora, recomendaciones, porque una cosa es que te hagan una plantilla específica para ti después de un análisis, y otra cosa es las plantillas genéricas que nos vienen en los zapatos, que ahora os voy a enseñar mi ejemplo y el ejemplo de algunas personas, cuando tenemos que darnos cuenta de la salud del pie, incluye el ver qué calzado estás usando, qué tipo de zapato estás usando y cómo eso te puede estar afectando, ¿vale? Hemos dicho que todos tenemos un tipo de tendencia en el pie, siempre hay gente que tiene incluso un pie respecto al otro, ¿vale? Tenemos una simetría natural en el cuerpo, donde un pie a lo mejor está más supinado y el otro más pronado. Cada zapato, cojo aquí uno de los míos, minimalistas, que vamos a hablar también de esto, cuando si sí, si no y cómo. Todos los pies tienen una tendencia, perdón, todos los zapatos tienen una tendencia también. Cuando tú coges la planta del pie, coges una línea recta y una línea en el medio de este talón, verás que este tiene una ligera supinación. Entonces es un pie que ya tiende a la supinación, además de tener esta curvatura que si depende de cómo sea tu pie te va a girar un poquito hacia adentro, va a apoyar. Digamos que los zapatos también tienen una tendencia. Entonces, imagínate que tú haces unas plantillas para evitar la pronación excesiva, pero es que tú tienes unos zapatos que están colapsados y que de por sí te llevan a la pronación. O sea, es como un quiero y no puedo, ¿no? De esto. Entonces, por eso digo que a veces las plantillas son un quebradero de cabeza porque tienes que tener muchas cosas en cuenta y es más fácil o es más práctico trabajar el pie y ver cómo responde ante todos esos estímulos que empezar ya por las plantillas, ¿vale? Ahora, el zapato minimalista me parece una opción muy interesante para empezar a cuidar el pie, pero no podemos, por favor, no podemos ir directamente de un pie, de un zapato normal, con suela gorda, con su forma cerrada o lo que sea, o unas deportivas o lo que sea, no podemos ir directamente a esto porque nos vamos a reventar los pies, ¿vale? Sobre todo si eres una persona que se mueve bastante en el día a día, que tiene un trabajo físico o que simplemente le gusta andar y tener unos paseos largos, ¿vale? Cualquier persona que se mueva con esto en el día a día
y de un cambio brusco puede tener problemas. Y aunque no los tengas, es mejor ir progresivamente siempre que de golpe, ¿vale? Siempre, mejor progresivo que de golpe. Entonces, yo recomiendo la marca Saguaro porque estos últimos años se lo ha estado currando un montón y ha sacado unas zapatillas muy buenas. Estas son como de hiking, de montaña, pero bueno, yo no las uso para la montaña porque me lo clavaría todo. Las uso para el día a día. Hay otras marcas como Horibert y algunas otras. A ver, Vibram y todas estas, pues bueno, son un poquito más caras. Si te lo puedes permitir y crees que merece la pena, adelante. A mí estas, la verdad que me están gustando mucho. Y tienen de vestir también. No me patrocinan, ¿eh? Esto es simplemente mi opinión. Es que Saguaro es una marca que llevo siguiendo un tiempo y me hizo ilusión que hicieran más modelos, que el material ha mejorado muchísimo, el material de la suela y todo ha mejorado bastante. Entonces me hace ilusión que una marca se esfuerce por posicionarse y por mejorar el producto. Cosas que hay que tener en cuenta de este tipo de zapatos y de tus zapatos generales, ¿vale? Si haces CrossFit, si haces carrera, cualquier zapato deportivo que uses, vamos a tener unas cositas en cuenta. Normalmente, mira, a ver, estas son las plantillas que lleva genéricas mis zapatillas de trail, ¿vale? Mis deportivos de trail. Como ves, son como hojas de papel, ¿vale? Esto en verdad no sirve para mucho, te da un cierto acolchado, pero dura muy poco. Lo que quiero que te fijes, y esto es una recomendación para tu salud del pie en general, que deberías de periódicamente mirar, cada unos 3-5 meses yo creo que se debería de mirar. Fíjate, en este pie yo tengo el talón bastante hundido y esta zona de delante, ¿vale? Yo tengo tendencia a que la zona de los metatarsos esté bastante gastada. Yo lo sé porque yo cojo mis zapatos, ¿vale? Que uso habitualmente, meto la manita y digo, vale, pues aquí parece que está más chafado, ¿vale? Y yo miro y digo, sí, parece que aquí tiene más arrugas, está como más gastado por esa zona, el talón no tanto. Entonces yo sé que, porque yo también me analizo a mí mismo, que piso más por delante. ¿Y qué me quiere decir esto? Pausa. Vale, esto me quiere decir simplemente que es mi tipo de pie. Es algo natural y no es algo patológico, ¿vale? Esto es súper importante. No sé si lo he dicho antes, pero cuando hablaba de lo de encasillarnos en un pie u otro, el problema con estas cosas es que parece que creas una patología en torno, o un problema, ¿vale? A lo mejor no una patología, pero creas un problema en torno a un tipo de pie. Porque el que tiene pie plano se queja de que tiene pie plano y el que tiene pie cabo se queja de que tiene pie cabo. O sea, esto es la leche, porque a cualquiera que le preguntes tiene un problema. Entonces, bueno, entonces si los dos son malos, coño, pues madre mía, qué mal, ¿no? Tener un pie, porque para esto, si son los dos extremos y los dos están mal, pues, ¿qué hacemos, vale? El neutro es súper guay, pero es que es rarísimo tener un pie neutro, es que no es lo normal. De hecho, en carga, cuando tú estás de pie, ya tienes una ligera pronación, es decir, cuando tú estás de pie, lo natural y lo sano es que caiga directamente, ligeramente caiga o haga una versión del calcáneo porque estás cargando peso. Está pasando esto. Si tú tienes un pie neutro aquí, en verdad tienes un pie que se está rigidizando. ¿Vale? Volvemos. No crear patología en un tipo de pie, entender que estas tendencias son naturales y ver qué podemos hacer. Yo sé que mi programa de entrenamiento me ayuda a que mi pie también esté sano porque tengo un equilibrio entre tipos de tareas y estas plantillas me dicen que yo apoyo más por aquí. Pues yo lo que hago, porque sé que estas plantillas se van a desgastar, os cuento el problema y la solución. Esto se desgasta y esto va a hacer que mi apoyo se modifique, porque si aquí hay un hoyo, cada vez que yo me ponga las zapatillas voy a caer más aquí, ¿vale? Es decir, mi pie, voy a coger la otra plantilla, si este es mi pie, ya voy a estar cayendo aquí, ¿vale? A esto, ¿vale? No tiene que ser que se chafe, sino que esta zona se estire, ¿vale? Esta zona. Esto es un problema porque estira ya, está en preestiramiento, me genera mucho estrés para correr, para el día a día, tal. Pues si yo veo que mi plantilla o mi suela del zapato por dentro está desgastada, pues compro una plantilla genérica. Esto no es significado de que tengas que ir al podólogo y que tengas que hacer algo específico, pero oye, chico, ¿ves esto? Voy a comprarme una plantilla genérica como estas que me compré el otro día de Calón, que tiene, además estas que vi son de correr en específico, pero pueden ser de andar, o de la que tú quieras, que tenga cierto grosor mayor, ¿vale? Un poquito más de amortiguación, y en este caso me viene bien porque tiene un poquito más de soporte en esta zona, para no desgastarlo tanto o que se desgaste más lento. Ahora mi pie vuelve a tener una posición, voy a coger el otro,
Ahora mi pie, en vez de tener una posición tan hundida, tiene una posición un poquito ya más neutra, entre comillas, un rango menos exagerado de ese hundimiento. Eso me permite tener un posicionamiento del que entrar y salir en ambos extremos del pie, ¿vale? Sin estar atascado en uno. Porque una cosa hay que decir, si esto va a más, si esta plantilla va a más, voy a estar atascado aquí, Y si estoy atascado aquí me va a costar salir hacia esto, ¿vale? Esto no se va a poder estirar bien, ¿vale? Esto va a ser difícil. Entonces, estoy teniendo restricción. Por no cuidar el calzado, por no cuidar las plantillas, aunque sea comprar una plantilla genérica para que esto no esté tan gastado, ya estoy generándome problemas en los pies y luego pues, talón, rodilla, cadera. ¿Ok? Algo tan simple como comprar una plantilla genérica del Decathlon o de cualquier otro sitio. Esta me ha costado 7 euros, que me imagino que me durará pues 3, 4, 5 meses, los que sean. Yo iré comprobándolo, y desde que las tengo pues me noto mucho más cómodo andando, porque yo pues si puedo ando bastante, entreno con las zapas minimalistas, etcétera. Entonces me expongo a que esté el pie muy en directo contacto con el suelo, ¿vale? O descalzo o con estas zapas. Entonces, si vas a hacer eso, o aunque uses unas de correr o de CrossFit, te recomiendo revisar las plantillas, dónde está el desgaste, y comprar una plantilla genérica para que no vaya a más, ¿vale? Porque la plantilla esta, la que viene de normal, la puedes quitar y ya está perfecto. Pero si empiezas a deformar el zapato, es cuando viene el problema, porque eso ya es más difícil. Creo que ya no se podría, ¿no? Reestructurar la posición que tenía antes. Pues ya sabéis, este truquito os vais a salvar bastante. Esto lo dejamos por aquí. Vamos a revisar qué tenemos. Hemos hablado de que el propio zapato tiene una tendencia, tu pie tiene una tendencia, no es malo, las dos son cosas que pasan, tenemos que ir revisando estas cosas para tener salud. Vamos a hablar un poquito de juanetes, callos en los pies y de si los separadores de dedos son útiles o no. Os voy a dejar una imagen que es increíble y es cómo, dependiendo de dónde tengas una restricción del movimiento del pie, puedes tener el callo en un lado o en otro, o incluso explicando el juanete. El juanete es un problema, sobre todo en generaciones de personas medio mayores, ¿vale? Que han tenido una época industrial donde el pie, o por trabajo, por el tipo de trabajo, etcétera, por la cultura, han tenido un pie cerrado, que ha empezado a degenerarse con el tiempo, a modificarse. Fíjate, algo que no era estructural se ha convertido en estructural, ¿vale? Por muchos años ya se ha anquilosado, la articulación ha cambiado de forma. Muchas de estas personas al final tienen que operarse para rectificar el dedo. ¿Cómo evitar esto? Llevando primero un calzado que sea más abierto, que respete esa forma del pie, como vemos en la imagen, y luego entender que ciertas restricciones de movilidad, esto es importante, aunque tú te pongas un zapato minimalista, si tú tienes un pie restringido a nivel de movilidad, como si vas descalzo, vas a seguir teniendo esa restricción. Sí, quizá ahora estás más expuesto a que el pie se mueva más libremente. Pero ojo, cuidado lo que hemos dicho antes. Si das un salto muy grande, puede que te estés cavando tu propia tumba, porque puede que estés generando un estrés al que el pie aún no está preparado y va a traer problemas. Va a tener un exceso de estrés ahora mismo, porque se va a movilizar todo tanto que no va a poder soportarlo. Y además si tienes un día a día exigente. Entonces, el zapato minimalista es ideal para empezar a cuidar la salud del pie. Pero tenemos que movilizar esos pies, cuidarlos, darle movilidad a zonas que no la tienen, a esas aberturas, etc. Os dejo la imagen de cómo, depende de donde tengas callos, durezas, etc. Puede ser por un motivo u otro. Está en inglés, pero bueno, echarle un ojo porque puede ser muy, muy interesante. No me voy a poner a hablar de cada cosa porque si no se me haría el vídeo una hora. Pero que lo tengáis en cuenta que mediante el ejercicio y el tema de las cuñas, tipos de tareas, movilidad, se puede mejorar también dónde salen las durezas, ¿vale? Junto con lo que hemos comentado de las plantillas, lo combinamos todos y es el cóctel perfecto para mejorar infinitamente la salud del pie, el tobillo, rodilla, cadera, ¿vale? Estoy hablando de todo. Perdón. Ahora bien, separadores de dedos, ¿sí o no? ¿Vale? Voy a sonarme un momentito y hablamos de separadores de dedos. Los separadores de dedos son una herramienta interesante, pero que no se debería usar todo el rato, ¿vale? Es decir, el movimiento de pronación y supinación que tiene el pie
tú tienes diferentes momentos en los que el pie nunca está siempre con los dedos abiertos, ¿vale? Y separados. Hay partes, como en esa pronación de la fase final de la marcha, que justo se hace ya con esa supinación y propulsión, que el dedo tiene que estar más cerrado, porque el apoyo va más o menos de por aquí, tiqui, 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 cierra y se va hasta el final. Si tú tienes el pie muy abierto, digamos que el pie se agrupa y se rigidiza para transmitir mejor las fuerzas, ¿vale? Si no permites eso, estás limitando la capacidad primero de la máxima pronación del pie, es decir, la capacidad de estirarse y absorber todas las fuerzas para hacer como ese muelle y luego propulsarse. Y esa fase siguiente en la que si no has llegado, digamos que si tienes 8 fases, ¿vale? O vamos a bajarlo a 4 en la fase de apoyo. Si tú a mitad estás interrumpiendo la mecánica normal de los dedos, de repente, pues eso va a limitar el resto de fases. Y luego volverás a hacer el recobro y el ciclo volverá a empezar y siempre estarás de mitad para adelante, de mitad hacia adelante limitándote, ¿vale? Restringiéndote por haberte puesto unos separadores. Esto es mi opinión, una parte de mi opinión, es decir, no todo el rato, no siempre. Eso para empezar. Luego, sí, para personas que tengan una restricción muy grande de los dedos puede ser una muy buena idea para empezar a poner durante el ejercicio, porque claro, aunque tú tengas que pasar por esta fase, si estás como súper cerrado, pues te puede venir bien abrir un poquito y estar en una posición un poquito menos cerrada para ir funcionando. Que hay gente que se los pone y se queda así, hay gente que se los pone y se queda en neutro, entonces eso puede ser beneficioso para ya estar en un neutro y de ahí funcionar. Eso sí, si tienes una limitación muy grande, puedes empezar a usarlos. ¿Cómo empezar a usarlos? Pues poco a poco, como siempre. Progresivo y no de golpe, igual que el zapato minimalista. Progresivo y no de golpe significa que no te pongas los separadores todo el día, todos los días. En los zapatos no te los pongas si tienes unos zapatos normales, es decir, claro, si te pones un separador de dedos y luego tu pie está así cerrado, ¿para qué te lo vas a poner? Tendría que ser con un zapato minimalista. Y en todo caso, no te los pongas todo el día, ¿vale? Es súper importante. Deja que tus pies funcionen. Y ten intervenciones específicas donde hagas ejercicio o movilices tu pie con los separadores, ¿vale? Cosas separadas. No hay que polarizarlo todo. De no hacer nada a hacerlo todo. Más cosas sobre los separadores de dedos. Ya hemos dicho que en ciertas fases de la marcha interrumpe, entonces no es para llevarlo todo el día, por eso que si tienes una limitación muy grande de pies de dedos juntos sí que te puede venir bien al principio que vaya, porque te va a poner en una posición más neutra y eso te va a dar más margen, perfecto. Si ya tienes unos pies súper, no sé, salvajes, sanos, abiertos, tal, que cual, yo ya no los uso, sinceramente yo los separadores de pie ya no los uso. De hecho, a veces crean más problemas que beneficios, porque el estar siempre intentando abrir los pies genera un pie supino, ¿vale? Un pie con más supinación, esa apertura, esa sensación de agarrar el suelo, ¿no? Y entonces el pie empieza a rigidizarse más y más. Intentar no caer tampoco en ese extremo. El pie necesita chafarse y estrujarse, abrirse y expandirse, necesita todo. Por eso los separadores de dedos son para algunos momentos concretos donde intervienes porque la persona está muy rígida, muy limitada, empiezas a usarlo en algún momento del entrenamiento, sentadillas, alguna isometría, etcétera, y vas ampliándolo durante el entrenamiento hasta que le veas que la persona recupera su función de pie. O tú misma te ves que tu pie se ve mejor, se mueve mejor, están un poquito los dedos más separados. Tener unos dedos súper anchos tampoco es lo ideal, ¿vale? Para la función del pie. Aunque veamos los típicos las típicas fotos de negritos en el África, en las tribus, con los pies así, como si fueran manos y tal, bueno, pues vete tú a vivir como ellos, a ver si te funciona el pie y se te pone así, porque a lo mejor es ahí donde le funciona, pero en el día a día, nosotros, y con el tipo de actividades que podemos llegar a desarrollar, correr, andar, saltar, todo esto necesita que el pie se expanda y el pie se comprima, ¿vale? No podemos limitarnos, no podemos ver una imagen así por internet y volvernos locos. Importante, importante. Pues hasta aquí la idea de los separadores de dedos. Hemos hablado un poquito de todo. Por hacer un poquito de resumen. La estructura no es lo mismo que la función, ¿vale? Recordad que aunque tú tengas una tendencia hacia un tipo de estructura, eso no determina tu función, tendrás que comprobarlo y entrenar la función que te falte para mejorar tu calidad de vida y tu salud de pie y de toda la articulación del miembro inferior, ¿vale? Todas las partes del miembro inferior. La función se puede mejorar, es decir, aunque tú pertenezcas a una parte del extremo, si tenemos esto, pues tenemos que ir moviéndonos en ese espectro para mejorar esa salud, ¿vale? Comprobar diferentes articulaciones y ver qué les falta.
El ejercicio podemos hacerlo de diferentes maneras, con esas movilizaciones articulares, luego en apoyo con diferentes tareas, y ya pues la marcha y la carrera y los saltos son la máxima expresión de esta función del pie, ¿vale? Y mola mogollón hacerlos. Hay que tener una preparación previa, pero se hace y se logra. ¿Plantillas sí o plantillas no? Plantillas sí cuando sea necesario porque tengas una limitación estructural, ¿vale? Y plantillas no si no has comprobado si puedes mejorar mediante una intervención de ejercicio o a no ser o si va a la par el ejercicio de esas plantillas. Pero normalmente siempre recomiendo primero empezar con ejercicio porque vas a mejorar mucho, muy rápido y ya luego reevaluar o evaluar si hacen falta esas plantillas por algo estructural. O si ya no te pasa nada, ya te has mejorado y ya no te duele nada, pues entonces ya no necesitas patologizar nada. Tenías que vivir y seguir con tu vida y tu situación. Ya más adelante, si te duele algo, pues veremos a quién tienes que ir. Sí, cuando tienes una deformación, una diferencia de miembros muy grande o algo que sepas que lo tienes, ¿vale? Y hay que estar seguro de ello y que te lo valoren bien, bien. Y tema de la plantilla general, tener en cuenta que tienes una plantilla general en cada zapato tiene una tendencia hacia supinación o pronación y tiene diferentes disposición, ¿vale? Eso lo elige el creador del zapato y tienes que tener en cuenta eso, pues también el tema de la plantilla genérica que te viene, si hace falta cambiarla por una por desgaste y que eso te pueda aliviar muchos síntomas y mejorar esa distribución de carga junto con el ejercicio que hagas y la movilidad que le des al pie. Callos que se pueden estar formando por dificultades en la movilidad de ciertas zonas del pie, ¿vale? Si por ejemplo tienes una dificultad para la movilidad de este primer dedo en flexo-extensión, puede que estés teniendo callos en la zona medial o final del pie y es natural, pues te tratas el callo, te lo limpias, te lo limas, mientras mejoras la movilidad del dedo, ¡pum! ¡Kabum! Puedes solucionar problemas de muchos años o problemas que vas a tener al futuro de deformaciones del pie adquiridas por falta de salud de los pies, haciendo esta intervención. Separadores de dedos no siempre, en casos concretos, ya los he comentado, y no volverse locos ni con el calzado minimalista, ni con los separadores todo de repente, ¿vale? Hay que hacerlo progresivo. Creo que con esto está todo, me parece una locura toda la información que os he dado, también puede que se haya hecho un poco pesado, pero si has llegado hasta aquí de verdad, te lo agradezco un montón, espero que te haya gustado, espero que te haya iluminado y sobre todo lo que quiero que entiendas es que se te abra un abanico de entendimiento y posibilidades sobre el pie, sobre sus posibilidades y que no te encasilles en ninguna posición que te digan que tienes un problema, porque entonces todos tendríamos problemas, todos tenemos unos pies muy raros, muy diferentes y gracias a los profesionales que tenemos nos dirán si algo es estructural de verdad y si no lo es, hagámoslo con ejercicio antes de restringirnos y bloquearnos el pie. Gracias por estar hasta aquí, gracias por escucharme. Cualquier duda te leo y chao, chao.